cada uno de ustedes. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio que empezamos la clase anterior con respecto a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 nos ha ido narrando, en la primera parte sobre todo, que la iglesia de Antioquía está constituida por profetas y apóstoles. Y se nos narra distintos nombres de estos hombres que están alabando al Señor, están ministrando al Señor y están ayunando. No se nos dice el día, lo están haciendo como iglesia, están pasando un tiempo juntos. Realmente no se nos dice si es solamente el liderazgo de la iglesia el que lo está haciendo o es toda la iglesia en general. Pero en esta reunión, en este tiempo de compañerismo, de alabanza, de oración, de estudio de la palabra, inusual para la iglesia de Antioquía. ¿Qué es lo que sucede inusual en esta iglesia de Antioquía? El Espíritu Santo habla, lo más probable es que a través del don de profecía, y anuncia que separen a Bernabé y a Saulo para la obra que él tiene para ellos. La obra que él tiene para ellos es la obra de apostolado. Ellos van a ser llamados a partir de ese momento apóstoles y van a ser enviados a distintas regiones a plantar iglesias locales. Esa va a ser la misión que el Espíritu Santo le va a dar a Bernabé y a Saulo a partir de este momento. Y hablamos acerca de eso. Una de las cosas que vimos es que la iglesia, al ver que el Espíritu Santo dice esto, lo que hace es reconoce públicamente que Bernabé y Saulo van a ser enviados y la iglesia misma los envía. Una de las cosas que hablamos en la clase anterior es que de nada sirve que la iglesia envíe a alguien si primero el Espíritu Santo no lo ha enviado o lo ha llamado. Así de sencillo es. Ese es el orden correcto. Hoy en día tenemos el orden inverso en muchas iglesias locales. Las iglesias envían a pesar de que Dios no los haya llamado. Y eso genera un problema porque la gente va en la carne y no en el espíritu. Y bueno, ahí nos quedamos. Ahí traté de sacarle un poco el jugo a ese texto porque es un texto muy importante y muy fundamental para entender el llamado de Dios y cómo Él nos da dones y cuál debería ser el orden correcto. Bueno, lo que vamos a leer a continuación es el comienzo del viaje misionero de Bernabé y de Saulo. Así que entremos al texto de una vez para leer. Hoy ya no vamos a avanzar mucho, vamos a leer los versículos 4 y vamos a ver todo el párrafo hasta el versículo 2 y en ese texto nos vamos a centrar. Vamos a leer el versículo 4 a ver qué es lo que Lucas nos sigue narrando de este evento. Dice lo siguiente: Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Bueno, acá Lucas nos está narrando el itinerario de Bernabé y Saulo cuando parten de Antioquía. Ellos obviamente se van a transportar por embarcaciones marítimas y van a llegar a una isla. La isla es la isla de Chipre. La isla de Chipre era una isla que contaba con más o menos 1 millón de personas. Su ciudad principal era la ciudad de Pafos y en esa ciudad se adoraba a la diosa Venus. Era una ciudad muy inmoral y lo que toda la isla de Chipre era una isla que había caído en una inmoralidad sexual muy grande por su adoración a la diosa Venus. Una de las cosas que vamos a ir hablando en el transcurso de los capítulos de Hechos y al ver los viajes misioneros de Pablo y Bernabé es que las ciudades exteriores las ciudades exteriores a Israel son ciudades donde abunda mucha inmoralidad sexual, porque la forma de adorar a estos dioses, como por ejemplo Venus, era a través de profetisas que eran prostitutas. La forma de adorar a estos dioses era por medio de la prostitución, por medio de relaciones sexuales. Por lo tanto, la inmoralidad sexual que abundaba en las regiones era abundante. Así que Pablo y Bernabé y luego Pablo y Silas se van a encontrar con este tipo de cultura muy oscura, a diferencia de la cultura que ellos tenían en Israel. Entonces eso es lo que vamos a ir encontrando constantemente. No se sabe realmente por qué es que Pablo y Bernabé o Saulo y Bernabé viajan a Chipre. Lo más probable es que Bernabé era de Chipre. Nosotros lo hemos leído esto, si no me equivoco, es en el capítulo 4, en la parte final de Hechos. Se nos dice que Bernabé era de Chipre. Por lo tanto, lo más probable es que Bernabé le ha dicho a Saulo: mire, el Espíritu Santo nos está llamando a plantar iglesias, a salir y hacer el llamado o a cumplir el llamado de apóstol, de ir a predicar, de ser enviados con una misión. Y quizás podemos empezar por mi barrio, podemos empezar por mi región, la isla de Chipre. ¿Qué te parece?
y parten para allá. Cuando llegan, nos cuenta Lucas que ellos empiezan siempre a enseñar en las sinagogas. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar de reunión judío. Los judíos se reunían en las sinagogas todos los días sábados para alabar a Dios y para estudiar la Tanaj, que era el Antiguo Testamento. Ellos se reunían siempre para estudiar la Tanaj y para alabar a Dios cada sábado. La bendición, por así decirlo, que había en las sinagogas es que había una tradición que se llamaba la sinagoga abierta. ¿Qué enseñaba esta tradición? Que en cierto sentido siempre iban a estar abiertos los participantes de esta sinagoga a recibir algún invitado que tenga un buen conocimiento del judaísmo y pueda compartirles la palabra de Dios a ellos. Por lo tanto, cuando Bernabé y Saulo visiten las sinagogas, van a tener un espacio abierto para predicar de Jesús, para anunciar de que el Antiguo Testamento anunciaba al Mesías que iba a morir por ellos y resucitar, y que este Mesías ya vino, y que es Jesús, y que solamente por medio de él ellos iban a ser justificados, declarados justos. Así que tienen una puerta abierta de par en par para predicar el Evangelio. Así que siempre vamos a ver este patrón. Siempre Pablo y Bernabé van a llegar a una región y van a empezar enseñando por las sinagogas. ¿Por qué siempre empiezan ahí? Porque tienen una puerta abierta para enseñar, pero además porque los que van a entender mejor la situación o los que van a entender mejor en el Evangelio son aquellos que ya conocen la Escritura, son aquellos que ya tienen la esperanza del Mesías. Por lo tanto, van a empezar enseñándoles a ellos y a los gentiles que ya tienen un acercamiento al Dios de Israel, que son conocidos como los temerosos de Dios, y aquellos gentiles que sí se han convertido en judíos, que son los prosélitos. Y a partir de ahí van a empezar a predicar y luego ya van a empezar a predicar fuera de la sinagoga. Pero siempre el orden va a ser este. Primero la sinagoga, porque tienen un espacio abierto y hay gente que ya conoce la Escritura y van a entender el mensaje, y luego con los de afuera. Una de las cosas que también va a ser un dato muy importante mientras veamos los viajes misioneros es que el Señor va a utilizar los milagros como medio de confirmación del mensaje que Pablo y Bernabé están dando. Es algo que es muy común dentro de la predicación apostólica, dentro de estos viajes misioneros. Dios confirma muchas veces el mensaje de salvación por medio de los milagros. Los milagros no son los que salvan. El mensaje y la fe de la persona al escuchar este mensaje es la que lo salva. Pero el milagro sirve como una confirmación. El mensaje es verídico de que el mensaje viene de parte de Dios. Así que ese es un patrón que vamos a ver. Lucas también nos narra de que Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, no están solos. Han traído un acompañante. Y el acompañante es Juan, más conocido como Juan Marcos, del que hablamos en la clase anterior, y el que también vimos en el capítulo 12 de Hechos, donde vemos que su madre daba su casa para reuniones de oración. Este Juan Marcos es el autor del Evangelio según San Marcos. Así que el viaje en cierto sentido está comprendido por tres personas. Bernabé, lo más probable liderando el grupo en este momento, Saulo y Juan Marcos como ayudante. Así que ellos se van a la ciudad de Chipre. Y cuando me pongo a pensar en la iglesia de Antioquía, surge un pensamiento que podría ser el pensamiento de muchos de nosotros el día de hoy. Quizás la iglesia de Antioquía, cuando vio el llamado de Dios para Bernabé y Saulo, dijo en su mente, ¿no? Lo pensó, ¿y por qué el Espíritu Santo los escogió a ellos y no me escogió a mí? ¿Por qué ellos son los que empiezan el viaje misionero? Podríamos decir que este es el primer viaje misionero oficialmente de una iglesia local, este viaje de Hechos 13. ¿Y por qué no me eligió a mí? ¿Por qué los eligió a ellos? ¿Yo también estoy llamado a hacerlo? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el Espíritu Santo los eligió a ellos y no a mí? Y la respuesta es la siguiente, porque el Señor es soberano y Él nos usa a cada uno como según a Él le plazca. Nosotros somos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero algunos somos manos, al otros somos pies, algunos bocas, y así sucesivamente, cada uno de nosotros tiene un rol distinto dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces el problema por el cual nace este pensamiento de ¿por qué no me envía a mí? Es porque pensamos que este llamado es más importante que los demás. Y una de las cosas que Pablo va a explicar en 1 Corintios 12 es que los llamados o los dones que son menos visibles son los más honrosos. Y en cierto sentido, aquella persona que generalmente no aparece en la Escritura, que quizás estuvo sirviendo por debajo,
es la persona en cierto sentido más fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que olvidar. Quizás la persona que limpia el baño en la iglesia, para Dios lo está honrando de todo corazón. Y Dios lo ve o la ve como valiosa. Y no tanto el misionero que quizás está saliendo, pero en su corazón no lo está honrando correctamente. Entonces, no tenemos que estar fijándonos en el llamado del otro. ¿No? ¿Por qué él tiene ese llamado y yo no? Yo tengo un llamado, pero yo quisiera el otro. Y estamos siempre deseando los dones o los llamados de los demás en lugar de mirar a Jesús. Es como si estuviéramos en una carrera y estuviéramos todos corriendo yendo hacia la meta. Pero de repente vemos que nuestro hermano está junto a nosotros y en lugar de mirar hacia la meta y seguir adelante, empezamos a mirarlo a él. Empezamos a ver sus defectos, empezamos a codiciar su carril y perdemos el rumbo. Y al final nos salimos de la pista y erramos en el blanco. Y nos demoramos en llegar a la meta por estar mirando al costado. Esto sucede mucho en las iglesias locales y me puse a pensar que quizás pudo haber surgido esto en la iglesia de Antioquía. Algunas personas dijeron, pero ¿por qué no nos manda a nosotros? ¿Acaso ellos son más importantes? Y la respuesta es que ellos no son más importantes. Y la respuesta para nosotros es que los distintos llamados, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, etcétera, etcétera, ellos no son más importantes que nosotros que quizás no tenemos esos dones. Simplemente tienen un llamado diferente y un rol diferente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Así que dejemos de mirar a los costados y miremos a Cristo. Y estemos agradecidos con el don, con el llamado que Dios nos ha dado. Sea uno, sea muchos o sea ninguno en este momento. Porque recuerden, el apóstol Pablo para empezar este viaje misionero con Bernabé ha pasado luego de su conversión como 11, 12 años. O sea, no ha sido inmediato. Lo que tenemos que hacer, si no tenemos claro a qué Dios nos está llamando, es sentarnos a sus pies y disfrutarlo, glorificarlo, pasar tiempo con Él, aprender de Él, gozarnos en Él. Eso es lo más importante en este momento si tú no tienes claro qué es a lo que Dios te ha llamado. Y si lo tienes claro, tienes que entender lo siguiente, que lo más importante no es ese llamado, por así decirlo, que Dios te ha dado. Lo más importante también es que te sientes a los pies de Jesús y lo disfrutes. Y ahora que tú lo disfrutas y que tú pasas tiempo con Él, lo obedeces en el llamado que Dios te ha dado. Pero nunca se cambia el orden. El orden principal siempre es sentarnos a los pies de Jesús diariamente, disfrutarlo, pasar tiempo de comunión con Él en oración y en la lectura de su palabra y luego hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Ese orden es el fundamental para cada uno de nosotros. Así que aclaro esto por si estás luchando con mirar a tu hermano o a tu hermana de los costados, fijarte en sus llamados de ellos, fijarse en sus defectos de ellos o en sus virtudes y codiciarlas o criticarlos. No hagas eso. Estás pecando por hacer eso. Dios te diría hoy, mírame a mí, el autor y consumador de tu fe. Enfócate en mí, no en los demás. Y sigue la meta, sigue hacia la meta. Eso es lo que yo quiero para ti, diría el Señor. Así que tenemos que tenerlo claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora en la isla de Chipre. Ellos ya llegan a la isla de Chipre y nos dice el versículo, déjenme ver, el versículo 6, porque avanzamos hasta el 5. Ellos ya están en la isla de Chipre, nos dice el versículo 6. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, que es la ciudad principal, donde había un mago falso y profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y apartar de la fe al procónsul. Bueno, acá se nos dice que Saulo, Bernabé y Juan Marcos están avanzando de Chipre y llega a la ciudad principal. Como les dije, una ciudad muy inmoral. Pero en esta ciudad había un procónsul. El procónsul se llamaba Sergio Paulo. ¿Qué era un procónsul? Un procónsul era, por así decirlo, como un encargado del Imperio Romano de gobernar ciertas regiones donde no habían soldados. Habían regiones dentro del Imperio Romano que estaban custodiadas por soldados y el mismo César se encargaba, el mismo emperador se encargaba de custodiar y gobernar esas regiones. Pero habían otras regiones más pacíficas donde no habían esa cantidad de soldados, de tropas, y el que se encargaba de gobernar esa zona era un procónsul y el Senado romano. La ciudad de Chipre tenía un procónsul. Y el procónsul, interesantemente,
quiere escuchar la palabra de Dios, pero hay alguien que le estorba. Y el que le estorba se llama Bar Jesús, que significa hijo de Jesús. Pero parece que Lucas ya no lo quiere llamar así por tener el nombre Jesús y lo empieza a llamar Elimas, que dice que así se traduce su nombre, y que era un mago, era un hechicero profeta judío, o sea, era israelita, pero practicaba la magia, o sea, practicaba la hechicería. O sea, obviamente no tenía, por más que tenía la nacionalidad judía, era judío, no practicaba su fe. Entonces él se opone para que Sergio Paulo no escuche la palabra de Dios. Y acá vemos una lección que hemos visto en todo el libro de los Hechos. Siempre va a haber oposición. Oposición de los religiosos, oposición del gobierno, oposición de los paganos, como por ejemplo Elimas en este caso, pero siempre va a haber oposición. Siempre va a haber gente que te quiera estorbar que tú compartas con otros del Señor. Van a criticar, van a dudar, van a atacar, etcétera, etcétera. Siempre va a haber eso. Eso hasta lo vemos en los lives que hago en TikTok. Siempre va a haber personas, de tanto en tanto, que van a empezar a atacar constantemente y llenar la sección de comentarios con sus comentarios para distraer, para atacar, para cuestionar. Y hay veces que hay personas que lo hacen con una buena intención, ¿no? Realmente quieren aprender. Pero hay otras que simplemente lo hacen por pelear y por estorbar. Y en este caso el Limas hace eso. Así que no se extrañen cuando ustedes quieren compartir, cuando ustedes quieren invitar a alguien a sus iglesias locales y hay algo o alguien que los estorba. Hay una lucha espiritual y tenemos que entender que siempre va a ser así. En mi iglesia local, donde yo participo, muchas veces algunas hermanas o hermanos han invitado a personas a la iglesia y pasa algo, ¿no? Siempre pasa algo que evita que ellos lleguen. Llega el momento que sí pueden venir, pero es una lucha para que ellos puedan llegar. Y muchas veces nos damos cuenta claramente que es una lucha espiritual. Y en este caso se está viendo la lucha espiritual de parte de Elimas para estorbar a Sergio Paulo, que es el procónsul. Vamos a ver qué sucede. Mientras él lo estorba, ¿va a poder escuchar la palabra de Dios o no? Vamos a leerlo a continuación. Veamos el versículo 9 y nos vamos hasta el final. Dice lo siguiente Lucas. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo: Eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra, y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos, buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Bueno, acá vemos la conversión del procónsul y una de las cosas interesantes es que en el transcurso de la historia hubieron algunas personas que dudaron de la autoridad del libro de los Hechos y de su veracidad. Uno de ellos se llamó William Ramsey, quien empezó a investigar para desprestigiar al libro de los Hechos, pero en su estudio terminó dándose cuenta que el libro de los Hechos era verídico y se terminó convirtiendo en cristiano. Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Y él dice que en la ciudad de Chipre se encontraron placas donde escrito el nombre del procónsul Sergio Paulo y de su familia, y todos ellos eran cristianos según la placa. Por lo tanto, lo que podemos intuir a través de la evidencia arqueológica es que Sergio Paulo, con toda su familia, creyó. Pero una de las cosas que vemos antes de que él ponga su fe en Jesús es que Pablo da, por así decirlo, una palabra de profecía, en cierto sentido. Y prácticamente exhorta a Elimas y lo deja ciego, ¿no? Con una palabra profética. Y Elimas termina ciego y dando vueltas por un lado por el otro. Y eso sorprende a Sergio Paulo. Pero el versículo final es importante porque el milagro que sucede, en cierto sentido, de cegar a Elimas, no es lo que convierte a Sergio Paulo. Y quiero remarcar ese versículo para que ustedes lo vean. Dice el versículo 12, cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Miren, quedó maravillado no del milagro, sino de la enseñanza del Señor y creyó. Como siempre voy a repetir, el Evangelio, las buenas noticias de salvación, son poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también para el gentil. Y eso es algo que Pablo lo expresa en la carta a los romanos. Por lo tanto, estamos viendo los comienzos del viaje misionero de Bernabé y Saulo junto con Juan Marcos y cómo Dios los está usando. Empezando en las sinagogas, ya teniendo cierta oposición que va a ir creciendo en el transcurso de los lugares a donde vayan,
pero con un buen fruto, por así decirlo. Hay personas que están creyendo, y en este caso cree Sergio Paulo con toda su familia. ¿Cómo creyó? ¿Por el milagro? No, creyó por la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de salvación. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesús, Dios hecho hombre, ha venido a este mundo para morir por nosotros. Porque tú y yo somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si morimos hoy sin Cristo, todos vamos a perecer, todos vamos a ser condenados, porque todos somos culpables. No hay justo ni aún uno. Yo no soy justo, tú no eres justo, nadie es justo. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que Dios te ama tanto a ti y a mí, que vino a este mundo para cargar Él el que tú y yo merecemos. Tú y yo somos dignos de heredar la vida eterna, pero Dios nos ama tanto que Él vino a tomar nuestro lugar. Y Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre, muriendo en la cruz por nuestros pecados, siendo sepultado, resucitó y otorgándonos vida eterna y perdón de pecados a todos aquellos que creamos en Él. ¿A qué me refiero con creer en Él? No a saber que Él existe, sino a realmente entregarle tu vida a Él. Decirle: a partir de ahora, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Me bajo del trono de mi vida y te lo entrego a ti. Ahora tú mandas en mi vida, me vuelvo tu discípulo. Acepto el regalo de salvación que has hecho por mí. Tú moriste por mí, yo acepto ese regalo. Gracias por eso, a partir de hoy te sigo. A partir de hoy eres mi Dios, eres mi Salvador. Desde el momento que tú tomas esa decisión, tú eres salvo. Tú tienes vida eterna y perdón de pecados, simplemente por la fe. Y ahora vives para obedecerlo a Él. Esa es la buena noticia. La buena noticia de salvación que Pablo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, están predicando. Algo que digo que no lo pude decir porque se me fue de la mente, que el texto enseña, es que Saulo también es conocido como Pablo. Y algunas personas piensan que Pablo se puso ese nombre luego de su conversión. Dijo: bueno, mi nombre es Saulo, pero ahora que me he convertido, como Pablo significa pequeño, me voy a poner de nombre Pablo. Porque ahora me doy cuenta que soy pequeño delante de Dios y que yo no soy grande delante de Él, que soy alguien pequeño, que soy un siervo. Pero la idea no es correcta. Lo más probable es que Saulo haya tenido un nombre griego, y era común en la época que si tú eras de ciudadanía romana, por ejemplo, o si tú vivieras a las afueras, tuvieras dos nombres. Un nombre de tu etnia, en el caso de Saulo es hebreo, y un nombre griego o romano por tu nacionalidad. Así que lo más probable es que Saulo sea su nombre hebreo y Pablo sea su nombre griego. Pero él desee usar el nombre Pablo y ya no Saulo, porque Pablo significa pequeño, alguien insignificante. En cambio, Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, hijo de Cis, que fue el primer rey de Israel. Y por eso Pablo decide ya llamarse de esa manera Pablo a partir de este momento. Pero bueno, al final son conjeturas y realmente no lo sabemos. Entonces, en este texto hemos empezado a ver el primer viaje misionero y hemos rescatado algunas verdades importantes en el transcurso de la lectura. Espero que haya sido de edificación lo que hemos leído. No ha sido mucho lo que hemos leído, hemos conversado bastante. Pero si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta con respecto a este texto o con respecto a otra cosa de la Escritura o de la Biblia o de Dios, háganmela saber en la sección de comentarios, que con gusto voy a leerlos. Que Dios los bendiga, gracias por su atención.